Hey, bienvenidos al episodio número 18 después de 3 semanas de La Respuesta Podcast. Bienvenidos, señores. 3 semanas ausente, 3 semanas que por razones que escaparon de mis manos, aunque sí estuvieron en mí las razones o la razón, escaparon de mis manos 100%. Escapó 100% de mis manos con las ganas que quería de seguir grabando. No pude. De verdad, se me hizo imposible. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Hoy no venimos con ninguna entrevista. La entrevista es conmigo mismo. Porque sí, estas 3 semanas fueron unas semanas donde, como les digo, por razones externas que se volvieron internas en mí, no pude seguir grabando, pero siempre lo tuve presente. ¿Ya? Les voy a contar poco a poco cómo fue sucediendo todo. Y se van a enterar el por qué. Pues, porque después de 3 semanas es que el capítulo 18 es que está saliendo. Lo estoy montando. Recuerden que todos los martes vamos a estar de nuevo, a menos de que vuelvan cosas que escapen de mis manos. Pero vamos a seguir entonces con la misma dinámica. Los martes por YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, el podcast de La Respuesta Podcast. Así que vamos a seguir, el contenido se va a seguir dando, pero quiero contarles entonces qué fue lo que pasó. Así que, bueno, miren, los que pudieron haberlo visto ya por mis redes, por el Instagram en general, en principal, me dio coronavirus, me atacó el bendito virus que nos está jodiendo a todos. Sí, el lunes 5 empecé a sentir, en realidad lo había empezado a sentir la semana anterior a esa, a la semana del 5 de abril. En abril, ¿verdad? Sí, abril. Me empecé a sentir un poquito mal a mediados de la semana anterior al 5, pero no le paré mucho. No le paré, seguí con mi vida normal, tranquilo. Pero el lunes 5, que me tocaba editar la conversación que había tenido con el invitado de esa semana, en ese momento empecé a sentir un dolor de cabeza fuerte, el lunes 5. Dolor de cabeza, un poco de malestar. Yo soy un poco hipocondríaco. Bueno, o pensaba que yo era hipocondríaco, pero estuve leyendo bastante con respecto a este trastorno mental. No sé si es un trastorno mental, es una condición en realidad. Estuve investigando y después me di cuenta de que no es que soy hipocondríaco, sino de que soy un poco miedoso, un poco cagón. Entonces, de todos modos, quiero leer lo que es ser hipocondríaco. Es una condición en la cual el paciente presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave. Bien, yo en realidad soy un poco así, pero como les digo, pasé de entender que no era hipocondríaco a saber que soy un poco cagado con las enfermedades, asustadizo con las enfermedades. No llego al punto de ser hipocondríaco según las características, pero sí soy un poco asustadizo. Entonces, obviamente estamos dentro de todo este pánico mundial del coronavirus, de la pandemia, y lo primero que pensé fue que, bueno, me dio el coronavirus, yo en ese momento no le paré mucho y dije, bueno, puede ser un resfriado. Va a ser un resfriado, de hecho, decía. Pero bueno, me calmé. Sí pensaba dentro de mi subconsciente me decía, es coronavirus, porque no puede ser cualquier otra cosa. No salgo de mi casa, estoy muy encerrado, Pero sí tuve que salir ciertas semanas, esa última semana anterior, de hecho, al 5, tuve que salir y específicamente luego del 5 me empiezo a sentir mal. Perdón, es que me quedó una tos, pero eso ya se lo digo más adelante. Entonces, el lunes 5 me empiezo a sentir un poco mal, tanto que mi cuerpo se sentía tan cansado. De verdad me empecé a sentir tan cansado que no me dio para editar. No pude editar la conversación que tuve con el invitado de esa semana y lo dejé así. Dije, bueno, mañana martes, temprano, la edito y así salimos de esto, volvemos de nuevo a la batalla. Ay, no, ¿por qué hice eso? Bueno, no importa. Y bueno, dejé eso así, me acosté, pero el martes el malestar
el malestar. Porque es que tengo entendido, y es así, porque las investigaciones lo han dado, aunque no tienen cosas muy concretas, da muy distinto en las personas. El coronavirus se manifiesta de distintas maneras. Entonces, em, lo primero que nosotros buscábamos, y cuando hablo de nosotros es mi esposo y yo, es que si habían problemas respiratorios. Entonces todo el tiempo estaba pendiente de si la respiración, pero sí me cansaba. O sea, yo me paré, esa madrugada me paré varias veces para ir al baño. Y del lunes al martes, la última vez que me paré, casi caigo. Casi caigo porque de verdad se me fueron las luces, el cansancio que tenía en el cuerpo era tal que me quedé sin fuerzas antes de llegar a la cama. Entonces, bueno, ahí tuve que maniobrar para no caer al suelo, para no aplastar a mi señora, etcétera, a mi esposa. Si aquí se dice señora en Chile. Entonces, bueno, esa madrugada me paro el martes 6, bastante chocado, como si me hubiese, no aplastado un tren todavía, porque eso vendría después. Entonces, bueno, siento todo este malestar, a mí se me manifiesta con un malestar general, con poco dolor de cabeza. De hecho, el martes me paré con menos dolor de cabeza que el lunes, pero sí un malestar general. General, los brazos, o sea, los músculos, las piernas me dolían. Me empezó a doler la cintura, como no la parte baja de la espalda. Dios, qué dolor tan hijo de su gran Pink Floyd. Increíble. Un dolor que de verdad no aguantaba, no aguantaba. Yo no me podía poner, no podía estar sentado, no me podía acostar. Em, Caminar obviamente no podía porque si daba 2 o 3 pasos quedaba exhausto 100%. Y resulta entonces que en ese momento a mi esposa también le empieza a dar como una especie de fiebrecita, una fiebre, junto con mi bebé, a mi chamo de año y 4 meses, de 3 meses en ese momento. Y ¿qué iba a pensar? O sea, a mi chamo le están saliendo los dientes, sí, podría pensar que era eso. Pero las conclusiones a las que llegábamos era que si ya me había dado, a mí, pensando ya en ese martes 6 de que me había dado coronavirus, nos habíamos contagiado todos. Así que era como que lo primero que pensar y luego, bueno, ver si se pasaba rápido era una fiebre o un resfriado. Bueno, esa tarde le empezamos a dar el medicamento al chamo, le da un poco de fiebre, un malestar, se le notaba que estaba un poco tocado, pero el miércoles, o sea, pasa todo el martes este proceso de ver cómo sigue nuestro chamo, porque nos enfocamos en él, yo aguantando la pela de lo que me estaba pasando a mí, me quería enfocar más bien era a mí. Luego de que ese día termina, la noche del martes para el miércoles fue extremadamente peor. Peor, peor, peor. Peor al 100%. O sea, si lo que sentía el miércoles perdón, el martes, era para no quererse levantar de la cama, el miércoles se duplicó. Se duplicó toda la mañana que de verdad, ahí yo dije, no dije que hasta iba a llegar, pero ahí comprendí de que me iba a dar bastante fuerte. Yo todavía tenía esperanza de que fuera un resfriado porque a mí me da una vez cada 2 o 3 años un resfriados y gripes, pero cuando me da me tumba me tira a la cama, un par de días que tengo que estar medicándome, etcétera. Yo sí soy un poco delicado, yo soy un poco llorón, para decirlo de alguna manera, soy un poquito llorón, pero esta vez ya lo sentía de verdad, porque sí, yo soy un poco llorón, exagerado quizás, pero esta vez sí lo sentí fuerte. Lo estaba sintiendo bastante duro y dije, bueno, si es el coronavirus y fuera chinazo, lo estaba sintiendo bastante fuerte. Volvemos entonces a nuestro chamo. El chamo, listo, ya había pasado esa noche, ese día estaba más tranquilo, empezó a jugar, a caminar, o sea con respecto a él es todo bien. Mi esposa también se empieza a sentir bastante bien. Pero yo, a medida que pasaba el día, me sentí extremadamente mal. Le aviso a mi hermano que estaba mal. Él, gracias a su divino entendimiento de hermano, a la hermandad que sentimos, me dice que va a pasar por mí porque vamos a un hospital. Efectivamente, ese día nos vamos al hospital. Aquí la salud para los venezolanos que me escuchan es un poquito distinta. Aquí sí, aquí el orden no es por llegada a los hospitales, sino por gravedad. No sé qué tan bueno, no sé qué tan
ventajoso sea eso. Pero efectivamente para el que está más grave es mucho mejor que para que para el otro, que para el que llega por una simple, un resfriado, etcétera. Entonces, yo me había tomado unos medicamentos que me habían calmado un poco la situación y me ponen en espera para hacerme los exámenes de rutina. Yo estuve esperando en el hospital, me hacen los exámenes de rutina. Luego me dicen que por los síntomas que yo le había descrito a la doctora, me iban a hacer el examen, el PCR. Esperando que me hicieran el PCR, me hacen el PCR. Esa noche también fue infernal 100%. Bueno, a mí me dio una cosa. Ah, bueno, sí, ese martes yo perdí el olor, el olfato. No perdí el gusto, pero sí perdí el olfato. Dejé de oler todo. No olía absolutamente nada. En cuanto al gusto, no era que lo había perdido, pero sí había disminuido. Obviamente, mientras menos olfato, menos gusto vamos a tener. Y perdí el olfato, no olía nada, nada. De hecho el dolor de mi alma que tuve que tomar para hacer la prueba, uno de los pañales de mi chamo, hecho del número 2, olí absolutamente nada, no olí absolutamente nada. Y bueno, pasa, otra cosa es que este episodio va a ser un poco corto. No me quiero extender mucho porque quiero seguir con la dinámica de las entrevistas o de las conversaciones. Así que esto no se va a extender mucho. Quiero explicar por qué entonces estas 2 semanas o 3 semanas estuve ausente. Volvemos. Entonces, bueno, ese miércoles, luego que me dan la alta, o sea, la alta no, o sea, me puedo ir del hospital a mi casa. Llego a mi casa, me acuesto. Y algo que me pasaba era que cuando dormía, primero no podía dormir, no me podría concentrar lo suficiente como para que mi cuerpo se relajara lo suficiente para dormir. Y mi mente estaba demasiado activa. Eh, eh, y otra cosa era que si bien no me daba fiebre, tenía como una especie. Yo sentía que la fiebre la tenía por dentro, que no se había expulsado. Entonces me acostaba con mucho frío, pero a la vez sudaba como un cerdo, o sea, sudaba como si estuviese corriendo un maratón. Entonces, las pocas veces que yo podía quedarme dormido, me despertaba un olor como sintético a medicina, no sé, porque me mandaron a tomar medicamentos cada 8 horas. Este, cumpliendo esos plazos de tomar el medicamento, supongo que el cuerpo estaba sudando esta parte del medicamento que te da mi cuerpo, y a la hora de yo casi quedarme dormido, al hacer no un suspiro, lo otro, exhalar, inhalar, exhalar, al exhalar, sentí ese olor tan sintético, tan no natural, que me despertaba. Y eso pasó desde el martes en la noche, perdón, todo hasta el viernes de esa semana, cada vez que yo intentaba quedarme dormido. Yo casi no dormía en esa semana. Ese miércoles, luego de llegar al hospital, de verdad, me tomo otro medicamento que son para los dolores. La doctora me dice, tómate cualquier antiinflamatorio en caso de que lo necesites. Como me dolía tanta la espalda baja, que me lo tomé. Pero es un medicamento que dura 24 horas activo en el cuerpo. Y resulta que cuando me quería tomar el medicamento que era cada 8 horas, que era el paracetamol, como que no hizo efecto el paracetamol para curar lo otro, el malestar. Y de verdad, mm, ahí sí yo dije, Fabián, hasta que llegaste, esto fue todo. Por lo menos dejaste 17 capítulos de algo que te encanta, que te gusta, y un hijo que va a llevar tu descendencia al futuro. Pero bueno, la locura, la locura. O sea, ese día de verdad fue cuando me sentí tan mal. O sea, ese día no. Esa mitad de día, toda la noche del miércoles y todo el jueves. Porque como les digo, esa pastilla dura todo un día y el jueves fue peor todavía porque no me hacía el paracetamol. Y todo el jueves fue increíble. Exactamente allí fue cuando dije que hasta iba a llegar, hasta iba a llegar yo. No, no les puedo explicar la sensación de malestar que tenía encima porque gracias a Dios a mí no me dio problemas respiratorios. Yo no tuve problemas respiratorios en ningún momento, pero sí el malestar general. Y ese malestar, imagínese usted tener un resfriado con gripe
multiplica lo normal que le puede dar a ustedes, pero multiplicado por 50. Increíble. En esa semana, yo creo que rebajé, no sé, pueden ser 5 o 6 kilos. 6, 5, 6 kilos, más o menos, sí. Sudaba. El olor que le decía que emanaba o sea, y no era que emanaba, obviamente no sentía los olores, pero ese olor en particular, no sé si era algo mental, no sé si era algo que estaba en mi mente porque yo decía, en algún momento llegué a pensar tomar tantos medicamentos que no sé, y me despertaba ese olor, no sé si era mental o era de verdad, pero sí, entre jueves y viernes y el fin de semana volví a retomar el olfato. El olfato no se me fue por mucho, el gusto totalmente no se me fue, de hecho fue un poco nada más. Em, y y, cuando empiezo a recuperar todas las fuerzas, las ganas de caminar, porque no te dan ganas de caminar, a mí no me dieron ganas de caminar en ningún momento, em, fue del viernes en adelante. Del viernes sería 7 8 del viernes 8 9. A todas estas desde el hospital me están llamando, me están diciendo, preguntando cómo sigo, cómo evoluciono. Ellos llenan unas planillas cada vez que me llaman para ver cómo va mi evolución. Y por esa parte no me quejo absolutamente nada. Nos envían o me enviaron al correo electrónico toda la información correspondiente a un paciente COVID para tomar todas las medidas necesarias para que no se propague, nuestras familias acá, el núcleo esté más a salvo. Eh, por ese lado, felicitaciones al sistema de salud chileno con respecto al COVID. Em, Toda esa semana, bueno, recuperación, la semana que sigue arriba, dura, porque lo que les digo del COVID no es que quizás sean pocos días que pegan, pero la recuperación es larga porque me quedó una tos, que hasta el sol de hoy todavía lo tengo. De hecho, estoy luchando para que hablando no me salga la tos. Ahí la contengo, la contengo, la contengo. Y me quedó un cansancio como por 5 días. Cansancio, cansancio. Yo hablaba cuando llamaba a mi familia, a mis hermanos, algunos amigos que se preocuparon, que supieron. No podía hablar más de 2, 3 minutos porque de verdad quedaba con un cansancio que no, como si hubiese corrido un maratón, como si hubiese corrido, no sé, unos 10 kilómetros y así. Era un cansancio increíble. Pero ya caminaba, las fuerzas empezaban a recobrarse, mucha sopa. A mí me encanta la sopa, eso es una de las cosas buenas que me debo el COVID. Rebajar porque no tuve que hacer ejercicio. Y bueno, fueron esas dos cositas que me quedaron. Ya el cansancio, obviamente, me recuperé de eso, pero la tos todavía queda. Es una tos tipo alérgica, no sé cómo llamarla, porque no es con flema, no es una tos que, que no puedo respirar, porque puedo respirar todavía bastante, o sea, sigo respirando bien. Pero sí, eso, me quedó una pequeña tos que todavía viendo, en estos días me tuve que poner en onda con todas las películas que tengo por razones personales ver. Y en las partes cómicas, cuando me reía, me entraba un ataque de tos increíble. Entonces, acá no quiero hacer muchos chistes para no reírme después. Aunque mis chistes son malos, así que da lo mismo. Em, Nada, estamos en esta semana. Hoy, hoy pudo habido una buena conversación con un gran personaje que es de admirar, porque no son de esos personajes que generalmente están de este lado de la cámara, sino de los que están atrás, y a esas personas hay que agradecérselo mucho. De hecho, tanto así que me estoy dando cuenta lo esencial que es el personaje o la persona que está detrás de la cámara. Porque aunque yo hablo de nosotros, y cuando hablo de nosotros, en cuanto a la respuesta podcast, hablo del apoyo que me da a mí, por ejemplo, mi esposa y mis hermanos con respecto a esto, mi familia, quizás mis amigos más cercanos, porque yo soy solo con respecto a esto. Yo grabo, edito, yo monto, yo estoy pendiente de las redes, todo. Yo no tengo todavía como una persona que se preocupe de la producción, de la edición, de nada. Todo lo hago yo, por eso fue que esas 3 semanas se quedaron sin o no pude montar ningún tipo de contenido. O sea, aquí en este proceso es que me doy cuenta de lo esencial que son esas personas y efectivamente una de estas que iba a entrevistar o a conversar, con las que iba a conversar, es una persona que está detrás de cámara
por lo general. Entonces, pero no se pudo dar porque también cayó en las manos de el señor SARS-2. Entonces, bueno, estamos esperando. Hay otras conversaciones que tengo por allí anotadas. Pero esta sí quería hacerla de esta manera porque de verdad quería que conocieran los que puedan estar allí conectados conmigo, saber qué fue lo que pasó en estas 3 semanas. Sí me preguntaron algunos qué había pasado, qué pasaba con el episodio número 18. A algunos les contesté, a otros no les pude contestar. Los primeros que preguntaron, lo preguntaron en la crisis, entonces no pude hacer la aclaratoria, que bueno, se la estoy dando por esta vía. Los que me preguntaron luego, bueno, eso sí ya sabían el por qué no había montado contenido. Entonces eso, la respuesta podcast sigue, como les digo, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast. Allí van a estar las redes, señores, suscríbanse, no cuesta nada, absolutamente nada suscribirse, eso es darle clic, darle la campanita por si quieren que les avise que va a haber contenido. Recuerden, todos los martes a las 8 de la noche, 20 horas Chile. Así que vamos a estar por aquí. Esto no se ha acabado. Vamos a seguir con bastante contenido porque esto es lo que me gusta, como siempre les digo, siempre. De hecho, en esas semanas de la semana la semana fuerte, la semana de recuperación, una preocupación grande era que no había podido sacar contenido porque no quiero dejar de hacerlo porque es algo que a mí me llena, me nutre, me hace sentir bien, me hace sentir que estoy haciendo algo de verdad. Porque trabajar es trabajar, pero esto para mí no es un trabajo, esto para mí es estar feliz. Entonces, arreglado el percance, suscríbanse, señores. Fácil. Pueden también escucharlo como les decía, por Apple Podcast, por Google Podcast, por Spotify y por más nada, por ahí. Y por YouTube, el que lo quiera ver. Así que bueno, por esta vez me despido. Les recuerdo que todos los martes por YouTube vamos a estar pendientes por aquí. Vamos a seguir montando contenido, señores. Se vienen conversaciones buenas, sí. Otra cosa que de hecho lo voy a hacer sí o sí, es conversar con un psicólogo porque quiero entender más esta parte de lo hipocondríaco, porque, les repito, yo siempre he pensado que yo tenía algún tipo de condición hipocondríaca, pero leyendo me doy cuenta de que no, es un poco más miedos leves, para llamarlos de alguna manera. Entonces, quiero de verdad entrevistar a un buen psicólogo que nos dé diferencias con respecto a este tipo de cosas. Así que eso lo voy a anotar por ahí sí o sí, luego de padecer este COVID, que si bien me llevó a creer que era hipocondríaco por pensar de que tenía COVID por estos primeros leves síntomas, sí tenía el COVID. Entonces, bueno, esta enfermedad o condición es peculiar, porque hay que hacer muy buenos análisis, por lo que leí, repito, no es que yo sea un experto en esto, pero sí hay que hacer unos muy buenos análisis porque se puede confundir fácil. De hecho, yo la confundí. Miren, otra cosa que me dejó el COVID fue sin barba. No fue que se me cayó la barba, sino que tuve que afeitarme porque el desespero del malestar era tal que tuve que quitarme la barba porque me molestaba. Ahí sudaba mucho también. Y eso que estábamos entrando en otoño. Y fueron algunos días de un poco de frío. Pero bueno, esto fue el capítulo 18 de La Respuesta Podcast, aclarando un poco ciertas cositas que pasaron por 3 semanas donde no hubo contenido. Espero que esto no nos detenga, ni a nosotros en crear contenido, ni a ustedes en seguirlo consumiendo. Así que muchas gracias, señores. Nos vemos un próximo martes. ¡Chao!